Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy os muestro cómo hacer un cojín bojo con macramé, utilizando solo 3 tipos de nudo. Es súper fácil. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Para elaborar este cojín voy a utilizar la funda de cojín Gurley de IKEA. Es igual que esta otra, pero aunque en el vídeo no se aprecia muy bien, la funda es blanca y ya la vez anterior lo teñí con café para conseguir un blanco más roto que es el tono de mi sofá. Y es lo mismo que haré ahora. Para ello simplemente preparo una olla con café soluble, remojo bien la funda por unos segundos y luego la dejo secar. Además necesitaremos hilo de algodón, yo estaré usando este de 3 milímetros, y por aquí tengo una vara de madera que me ayudará a colocar el trabajo de macramé. Primero voy a cortar una cuerda de 50 centímetros y la pego por los extremos con celo al palo para que no se mueva. A continuación voy a cortar 36 cuerdas. Yo las dejé de 2 metros cada una, pero en realidad me sobró bastante, así que yo creo que con 1,5 metros sería suficiente. Por aquí tengo todas las cuerdas ya listas y ahora empezaré a colocar una a lo largo de la cuerda de 50 centímetros haciendo nudos alondra. Un nudo muy sencillo. Simplemente doblamos la cuerda a la mitad y la pasamos de la siguiente manera. Lo bueno es que estos nudos se pueden deslizar sin problema, así que podemos colocarlos luego de la manera que mejor nos convenga para que queden bien distribuidos a lo largo de toda la cuerda. Voy a tomar las cuerdas de 4 en 4 para hacer un nudo cuadrado. Ahora haré festón doble diagonal. Para ello tomamos la primera cuerda que colocamos en diagonal y alrededor de esta vamos atando cada una de las otras cuerdas de la siguiente manera.
He atado así 12 cuerdas y ahora haré lo mismo en la otra dirección para formar un triángulo. Para cerrar el pico voy a hacer otro nudo cuadrado. El resto de las cuerdas las voy a dividir en otros dos grupos de 12 y 12 para hacer otros dos triángulos iguales. Haré de nuevo festón doble diagonal siguiendo el mismo diseño que hemos hecho antes. Esta vez termino los picos añadiendo una vuelta más del festón. Volvemos al nudo cuadrado. Para ello empiezo tomando las 4 cuerdas centrales que salen justo del pico alto. Y luego voy bajando hacia la izquierda tomando otras 4 cuerdas. 2 pertenecen al nudo anterior. Y así hasta llegar al pico del triángulo que hemos hecho antes. Hago lo mismo en el otro lado. Volvemos al centro del pico y hacemos de nuevo el nudo cuadrado centrado. Y vamos bajando primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Iremos haciendo así hasta completar la forma de un rombo. Al terminar el rombo, bordeo la parte de abajo con el festón en diagonal, siguiendo la línea que habíamos hecho antes. Repetimos el mismo proceso en el otro pico alto. Hacemos el rombo con el nudo cuadrado y bordeamos con el festón en diagonal. Entre los dos rombos haré la forma de otro rombo más pequeño. He contado 6 cuerdas para un lado y justo en la sexta empiezo de nuevo con el festón en diagonal. Doy así 6 vueltas y luego repito lo mismo pero en el otro lado. Seguimos con el festón siguiendo la misma línea donde terminaba el rombo de la izquierda justo hasta el centro del nuevo rombo que hemos hecho. Y luego hacemos lo mismo en la otra dirección desde el rombo de la derecha. Para rematar vuelvo a hacer festón siguiendo toda la línea, desde el pico de la izquierda hasta el centro y viceversa. Así está quedando. Aún no he terminado con el trabajo, pero primero voy a coserlo al cojín para poder continuar más fácilmente.
Voy a coser el macramé a la parte de arriba de la funda con un hilo de algodón más fino para que apenas se note. Una vez bien colocado, corto las cuerdas sobrantes en diagonal. Con lo que ha sobrado, como yo las había dejado excesivamente largas, me da para hacer unas borlas. Los flecos los cepillo con un peine de púas metálicas para darle más volumen. Igual que esta borla, hago otras 6. Para colocar las borlas podemos coserlas, aunque yo preferí pegarlas con silicona caliente y aproveché para poner un poco de pegamento en la última cuerda, de esta manera no se moverán nada los nudos. Peino también los flecos de abajo. Y lo corto todo bien en diagonal. Espero que te haya gustado la idea. Déjame en comentarios si te gustaría ver más cojines de este estilo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.